Ya en lo que tiene que ver con la evaluación al desempeño, ¿verdad? Sí. Que tú señalabas. ¿Cómo sabemos? Aquí regularmente se dice que los docentes o somos buenos o somos malos o regulares. Regularmente dicen malos y regulares, ni siquiera regulares. Sobre todo a esos sectores, voces pagadas, voces, opinión publicada. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. La opinión publicada tiene que ver con cuando se define una matriz de comunicación para crear una percepción sobre alguien, sobre algún sector o sobre algo en la población, y por eso entonces se manipula, se acude a medias verdades y a mentiras. Entonces, se suele decir regularmente calificar a los docentes. Sin embargo, desde el 2010, en el 2017 se aplicó la evaluación al desempeño. Debe ser cada 3 años y no se nos ha evaluado. Y somos los mismos docentes que estamos demandando que se aplique la evaluación al desempeño. Primero, porque también manipulan y dicen, no, porque a los docentes solo les interesa y a la ADP lo relacionado con los incentivos. No, no es solo eso, esa escala. Es precisamente por la preocupación por el sistema educativo y que se aplique, se puedan identificar fortalezas, debilidades y se apliquen planes de mejora, que es lo que ninguna gestión del Ministerio de Educación ha hecho hasta el momento, aplicar planes de mejora permanentes de seguimiento a la labor docente, de seguimiento a las condiciones del contexto en la escuela y de seguimiento a la situación y al aprendizaje de los estudiantes. Hemos estado en una lucha permanente. Las autoridades se niegan a cumplir con los parámetros de la evaluación al desempeño, con el proceso de licitación de las empresas, quieren también, pretenden modificar la tabla, la escala, perdón, que tiene que ver con la parte de los incentivos, que son derechos adquiridos, establece el incentivo de un 17 a un 32. Las actuales autoridades que no creen en el magisterio, que no creen en derechos, que es una gestión antiderechos realmente, como nosotros la hemos bautizado, pues se han empecinado en querer modificar dicha escala, y eso realmente es inaceptable, y ya se le ha comunicado a ellos en todas las reuniones y lo hemos expresado públicamente de que no vamos a aceptar esa modificación porque no tienen argumentos reales para sustentar el por qué modificar la escala. Y cuando estaba el sindicato en proceso de lucha, para que veamos muchas veces la doble moral de la gestión del MINEA, cuando estuvimos en lucha en los meses de abril y mayo, el Ministerio publicó esa escala. Cuando el ministro de Educación anunció el pírrico e indecente 8%, el MINER en su página subió la escala, justificando, con un texto, justificando el 8% a partir de que los docentes reciben un incentivo de un 17 a un 32. Entonces, para eso creen en el incentivo, pero entonces para colocarlo lo quieren modificar en una escala de un 0 a 10, lo que es realmente inapropiado, pero además parecería como si las autoridades actuales del MINER no conocieran lo que es la evaluación al desempeño. La evaluación al desempeño no es un examen, es una evaluación al ejercicio docente, es procesual, debe ser continua, debe ser en el tiempo que está establecido, pero es procesual. No se trata de que el maestro va a aprobar o que va a reprobar. No, no es así, porque ese es el concepto que ellos tienen. La evaluación al desempeño es integral, que es la evaluación al ejercicio docente para producir los planes de mejora en ese sentido, de manera que nos queda seguir luchando en este sentido, y el magisterio siempre debe estar despierto, como lo ha estado siempre, al lado de su sindicato para realmente las jornadas que tendrán que venir si al final estas autoridades mantienen esa visión de antimaestro y esa visión
de no aplicar la evaluación al desempeño, como debe ser y como lo establecen las normativas del Estatuto del Docente, la propia Ley 6697 y la propia ordenanza que establece la evaluación al desempeño. Sí, yo observaba desde los meses de noviembre, aparecían en los periódicos, en la noticia, los aumentos que le han ido haciendo a los maestros desde la aplicación del 4%. Y yo decía, esto no me parece bien, porque están preparando a la población de una realidad que no es, de algo que no es. Y cuando llegaron los procesos, pues ya para el aumento, nos dimos cuenta y dije, mira, ahí está lo que yo empecé a observar en noviembre, por ahí. Estaban preparando a la población para hacerle creer algo que no es. Y con todo esto de la reducción a la evaluación al desempeño, entonces no sería de igualdad, porque todos los maestros que tenemos ya la evaluación al desempeño de 17 a 32, entonces los maestros que van a ser evaluados nuevos, entonces no tendrían el mismo incentivo, entonces no sería de igualdad. Entonces ahí rompe un principio que tiene que ver con lo que es la evaluación al desempeño docente. Eso es más perverso todavía, lo que ellos pretenden hacer, que después que han visto la posición firme del magisterio a través de su sindicato y el magisterio expresándose a través de este canal, de los demás canales, a través de los medios, pues ocurre que pretenden dividir al magisterio también en ese sentido, aplicarle a una parte el incentivo que está establecido y a los 46.200 nuevos, entonces, aplicarle la escala que ellos quieren imponer. Y eso, claro está, que es perversidad simplemente, ¿no? Pero además lo que está relacionado con el salario es la canasta básica, incluso en el tercer quintil, y anda por encima de los 43.000 pesos, la canasta básica. Y el maestro, además de la canasta básica, necesita la canasta cultural, que es la canasta que le permite adquirir todas las herramientas necesarias para dar seguimiento a su proceso de formación y a su labor. Entonces, el tema salarial, lo primero es que a los docentes del país nadie nos ha regalado nada, ningún gobierno, ningún ministro. Todo ha sido conseguido con procesos de lucha, de unidad, de fortaleza del sindicato, de los docentes activos, jubilados y pensionados en estos 54 años de historia de la ADP. Pero además, y la inflación. ¿Qué ha ocurrido con la inflación? ¿Qué ha ocurrido con todo lo que ha estado aumentando los precios de todos los alimentos, los precios de lo que es los instrumentos para la construcción, del área de la construcción, en fin, todo aumenta. Sin embargo, el salario del docente se mantiene prácticamente fijo y los aumentos que han habido ha sido el resultado de muchas luchas y prácticamente nunca han pasado en los últimos años de un 10%. Nunca ha pasado de un 10%, que no llega a 5.000 pesos, que siempre termina siendo. Además, hay un elemento y los descuentos. Eso es ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Que realmente debería en este país establecerse que a partir de 50.000 pesos, los salarios, no hasta 50.000 pesos o hasta 60.000 pesos, no debería recibir el descuento del impuesto sobre la renta. Y todos los descuentos, todo realmente aumenta. De manera que la ley de educación 6697, que casi la gente no lo sabe eso, porque eso no lo dicen los que manipulan, como tú decías, para crear percepciones, establece que el salario del docente debe estar acorde a cómo debe, por encima de cómo esté la canasta familiar, y que su revisión debe ser anual, y a los jubilados y pensionados cada 3 años, que ojalá fuera anual también, que hay que plantear modificaciones en ese sentido. Sin embargo, ninguna gestión del MINER ha
impactado, ha revisado el salario docente cada año, como lo establece la propia ley, de manera que los trabajadores y trabajadoras del país, como es el caso de los trabajadores de la educación, estamos siempre en lucha para lograr en nuestras demandas. De manera que sí, que han habido conquistas y ha habido mejoría, pero no suficientes. Aún no tenemos el salario profesional que realmente permite resolver la canasta familiar y también la canasta cultural. Y si medimos la cantidad de docentes que tiene vivienda y el que tiene que pagar alquiler, y si medimos todo lo que hay que consumir y todo lo que hay que pagar, de manera que debemos continuar optando por el salario profesional de los y las docentes, independientemente de esos ataques injustos que regularmente hacen los sectores del poder y sectores que han intervenido al Ministerio de Educación. Eso es así. Y nosotros sabemos que el Ministerio de Educación es muy eficiente en actualizar los descuentos, pero cuando en actualizar los incentivos, de manera específica, la evaluación al desempeño no la actualiza. Que no la actualizó ahora, con el aumento del 10%, no actualizó la evaluación al desempeño. Y hay docentes que en la evaluación al desempeño anterior sacaron, por ejemplo, un 25, un 28, un 32 y le pusieron mucho menos y nunca realmente lo arreglaron tampoco la actualizaron, a pesar de los reclamos de los docentes y de nosotros. Eso es así. Hermano, un mensaje final al Magisterio Nacional que sintoniza el canal Aprendiendo con Milton, que de hecho los invitamos a suscribirse al canal y compartir esta tremenda entrevista, este diálogo que hemos tenido con Sisto Gavín, coordinador nacional del espacio magisterial, Narciso González, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, nuestra gloriosa ADP, que hay que destacar que todo lo que el magisterio ha conseguido ha sido en las calles, ha sido a través de la lucha. Decirle a todo el magisterio dominicano que nuestra sombrilla es y debe seguir siendo la Asociación Dominicana de Profesores como instrumento de lucha, de defensa de los intereses del magisterio, de los estudiantes, de toda la comunidad educativa y de la educación pública